Ministro de Economía Álvaro García se ha sumado recientemente luego de la salida del ex ministro Mario Marcel de Hacienda. Hubo un reacomodo de piezas y él finalmente vuelve al gobierno. No es una experiencia nueva para él, ha sido ministro en gobiernos anteriores, lo fue en el gobierno de Eduardo Frei, lo fue en el gobierno de Ricardo Lagos, tiene experiencia en el Estado y también en los números, venía siendo además el encargado programático de Carolina Toá en este intento de primarias por acceder a la candidatura a la presidencia. Muy buenos días, ministro García. ¿Cómo le va? Muchas gracias por este contacto con Radio Pauta. Muy buenos días, Claudia. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. A ver, primero, ¿cómo ha sido estas primeras horas? Porque finalmente usted llega, debe haber sido muy sorpresivo finalmente para usted. Había vuelto a la política un poco de la mano de Carolina Toá en la campaña. ¿Y cuáles son las proyecciones que usted ve desde ese cargo en un tramo tan pequeñito que queda para terminar el gobierno? Bueno, han sido horas muy intensas para subirse al carro de un ministerio que tiene muchos proyectos en operación, algunos muy importantes para el desarrollo del país. La ley de permiso que fue recientemente aprobada requiere de una enorme cantidad de reglamentos para hacer efectivo lo que queremos, y es que la inversión aumente con eso y que se facilite su implementación. Estamos también en el último trámite legislativo de la Agencia de Financiamiento de la Inversión y el Desarrollo, otro elemento fundamental para promover la inversión y fundamentalmente la innovación que debe acompañar el desarrollo de nuestros recursos naturales para que incorporen mayor valor agregado y por esa vía se creen más y mejores empleos. Sí. Ministro Álvaro García, un punto respecto de la permisología. Escuchaba ayer en Tolerancia Cero al presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, que decía que él no podía creer que el exministro Grau, actual ministro de Hacienda, se haya demorado 3 años en avanzar en permisología cuando había un acuerdo transversal. Es decir, a esta altura ya son todos los sectores políticos que han reconocido, partiendo por el propio presidente Gabriel Boric, de que hay que destrabar la permisología, ¿no es cierto?, para poder avanzar en inversión. Bueno, a ver, primero reconocer que este es un cambio gigantesco que involucra al conjunto del Estado. Recordemos que el presidente Piñera tomó una iniciativa parecida y que logró un avance muy significativamente inferior en sus 4 años al que se va a lograr durante este gobierno. Por lo tanto, creo que es solo de valorar el hecho de que se haya logrado legislar en esta materia. Va a involucrar cambios en prácticamente todas las reparticiones públicas y por lo mismo también queda un desafío pendiente bastante grande. Cada uno de esos cambios requiere un reglamento nuevo. Por ejemplo, una de las grandes innovaciones que trae el proyecto de ley es que algunos proyectos de inversión van a tener que hacer declaraciones juradas, evitando así el trámite de evaluación de impacto ambiental, pero respetando las normas que existen. Cada uno de esos reglamentos debe definir los umbrales que esos proyectos de inversión van a tener. Se trata de un cambio muy, muy significativo. Sí, hablamos esta mañana con el ministro de Economía, Álvaro García, acaba de asumir hace ya pocas horas, a fines de la semana pasada. Ministro García, usted llega también en medio de una polémica que no tiene que ver con usted, pero sí con el equipo y con el grupo económico. Es lo que planteó el presidente del Partido Comunista, un poco poniendo en duda las razones de la salida de Mario Marcel y también criticando, digamos, su gestión. Se lo planteo no por un tema de chimuchina política, sino porque el presidente del Partido Comunista hace un punto respecto, ¿no es cierto?, de los recursos fiscales. Como que finalmente Mario Marcel habría sido, ¿no es cierto?, se habría restringido mucho en esa entrega. ¿Cómo ve usted esa crítica? ¿Y cómo se recibe, digamos, usted como autoridad de gobierno económica en este minuto? Bueno, yo creo que es una crítica muy poco fundamentada porque Chile, desafortunadamente, desde hace ya una década, presenta un déficit fiscal. Eso significa que año a año el país se va endeudando y por lo tanto año a año va teniendo que destinar más recursos públicos al pago de la deuda. Y todos esos recursos públicos se restan del financiamiento de las prioridades sociales. Por lo tanto, si lo que le preocupa al presidente del Partido Comunista es incrementar el gasto social, lo primero que debería preocuparle es eliminar el déficit para no destinar recursos
a la deuda, sino a las prioridades sociales. Ahora, esto más allá de la crítica pura, la pregunta es que cuánta puede ser la presión de los partidos políticos del oficialismo, en este caso del Partido Comunista, porque vienen tiempos de campaña, porque en los tiempos de campaña los partidos quieren, ¿no es cierto?, que se suelte la billetera. O sea, es parte importante de lo que uno sabe que sucede habitualmente en las campañas y usted lo sabe. Bueno, en esa materia el presidente fue muy claro y sus instrucciones también, en el sentido de que vamos a mantener la responsabilidad fiscal que este gobierno ha tenido. El ministro Marcel apenas asumió, hizo el ajuste fiscal más grande de la historia de Chile, ha mantenido las cuentas fiscales en orden y es fundamental para el gobierno que eso continúe, porque es coherente con el objetivo que tenemos, que es fortalecer el crecimiento y la generación de empleo. Las cuentas fiscales ordenadas son un elemento clave para que ello ocurra. Sí, pero lo que planteaba el doctor Carmona es que decía se hizo casi un dios el recurso por sobre la necesidad social. A eso me refiero, que el tema de las necesidades sociales, en un momento donde para la ciudadanía el tema económico es un tema crucial y lo está bien, es una bandera en la campaña también, puede, ¿no es cierto?, venir una presión en el sentido de soltar la billetera por las necesidades sociales. Ciertamente van a haber presiones y sin duda hay enormes necesidades, pero como toda dueña de casa sabe, si uno gasta más de lo que tiene, al final del día va a tener que pagarlo y eso lo va a restar de su ingreso mensual. Es un mal negocio para Chile endeudarse. Hay otro punto, Álvaro García, que me parece interesante de abordar. Lo dijo en algún minuto en una entrevista al diario El País, Mario Marcel. Lo señala también esta mañana en una nota que viene en el Mercurio, el cuerpo de Andrés Velasco, el exministro de Hacienda, un foro organizado por el Banco Estado, que decía que mientras se tuvo una buena política, el país creció al 7%. Se fue al carajo la política, dice Andrés Velasco, y se fue al carajo la economía. ¿Tiene usted el mismo diagnóstico? Sin duda Chile creció más en el pasado de lo que está creciendo ahora. Las situaciones eran distintas. A mí me tocó estar en el gobierno en ese periodo. Chile estaba iniciando un proceso profundo de apertura al exterior. Se incrementó la inversión en nuestros recursos naturales de manera muy significativa. La inversión en minería se multiplicó por 5 veces. Esos números, por supuesto, no se pueden repetir. No podemos volver a aumentar en 5 veces la inversión en minería porque no hay recursos mineros para hacer eso. Pero hay ciertos elementos de esa época que a mi juicio sí deben ser rescatados. Uno muy importante es la colaboración entre el sector público y el sector privado, cosa que va a ser un aspecto muy central de la tarea que el presidente me encomendó, volver a incrementar los niveles de inversión, proceso que afortunadamente ya está ocurriendo. Vimos el año pasado un incremento en la inversión, vamos a ver un incremento mayor este año y la información que tenemos es que ese incremento se proyecta hacia los próximos años. En economía no hay magia, si queremos crecer se debe invertir y por lo tanto allí está nuestro foco. Sí, el punto que plantea y se plantea y una gran interrogante es cuánto el deterioro de la política podría, ¿no es cierto?, estar también afectando el deterioro de la economía. Es decir, que pueden ir juntos, pueden ser caminos separados, Sin pero duda. Que hay un efecto dominó y que podría explicar eso, el problema económico. Y lo que decía Andrés Velasco es que es un problema profundo y directamente relacionado con temas políticos. Absolutamente, en eso coincido completamente con él. Política dificulta mucho la construcción de acuerdos, especialmente en el ámbito legislativo, que son claves para el progreso. Lo que recién tú señalabas, un proyecto de ley consensual y muy importante para que la economía crezca, toma 3 años en ser aprobado por efectos de esta polarización política. En los momentos en que Chile creció más rápido, se construyeron acuerdos a pesar de las diferencias políticas. Esa es una necesidad que tenemos que recuperar. Para ello es muy importante la reforma política que está impulsando el gobierno, que inhibe el
descolaje que hemos visto Sí. en el Parlamento, y eso permite construir acuerdos políticos. Es, Pero Tener una política más sana, más centrada, menos mm, polarizada, es una condición de éxito. sí, ahora ese es como pareciera ser el mundo ideal, ministro García, en el sentido de que todos esperarían, ¿no? De que fuese muy colaborativo el ambiente, pero en tiempos de campaña, más bien esto va a tender a polarizarse. ¿Cómo pretende usted llevar adelante estas misiones que tiene para los próximos 6, 7 meses que queda de gobierno en plenos tiempos de campaña? Yo reconozco la dificultad. Afortunadamente, al igual que en el tema de permisos, la Agencia para el Financiamiento del Desarrollo, que es un proyecto clave para nosotros, también tiene un consenso muy transversal, y espero que los parlamentarios pongan por delante los intereses del país. Es cierto que es más difícil en periodo electoral, pero nuestra tarea es lograrlo, y a eso voy a destinar mis energías. Ujú. Cuando usted habla de que la petición que le ha hecho el presidente es fomentar la colaboración público-privada, ¿de qué manera cree usted que se puede hacer? Porque usted también venía poniendo este punto hace ya un rato, incluso desde la campaña programática, el planteamiento que hacía Carolina Toa. ¿Por qué es necesario fomentarla? ¿Eso se frenó en algún minuto? ¿Y en qué consistiría en los tiempos de hoy esta colaboración público-privada? Bueno, sí, primero es muy importante, segundo, puede ocurrir en una enorme cantidad de temas. Ayer, por ejemplo, teníamos un seminario en la SOFOFA para ver cómo fortalecemos la colaboración para enfrentar el fenómeno del cambio climático en el área de infraestructura, haciendo obras que prevengan los riesgos del cambio climático en el sector de forestal y la madera, para reducir la emisión de carbono, todas actividades que son desarrolladas por el sector privado, pero que apoyadas por el sector Mm. público pueden avanzar más rápido, y eso es precisamente lo que conversamos. Chile requiere un enorme esfuerzo de recalificación de su fuerza laboral. Eso indudablemente requiere la participación del sector privado. En el tema de inversión que veníamos conversando, el 80% de la inversión ocurre, la desarrolla el sector privado, pero cuán ágil esa se implementa depende del sector público. Prácticamente no hay tema relevante para el desarrollo nacional que no se beneficie de una mayor colaboración público-privada. Mm. Y eso, en primera instancia, requiere diálogo y confianza. Y a eso es lo que nos estamos dedicando. ¿Y usted cree que eso se deterioró en el último tiempo? Sin duda se han polarizado las posiciones en el país, más en la política que en la economía, diría yo. Pero desde hace un tiempo la desconfianza hacia el Estado, no solo de los empresarios, sino también de la ciudadanía, se ha agudizado, y ese es un problema que es urgente Mm. revertir. Hablamos esta mañana aquí en Primera Pauta con Álvaro García, ministro de Economía, recientemente nombrado. Ministro, también, y lo llevo porque usted como ministro de Economía va a tener que estar en medio de un debate, que es el debate presidencial. Estamos viendo, ¿no es cierto?, una mirada muy crítica de parte de los candidatos José Antonio Kast, Belín Matei, también Franco Parisi, también lo ha hecho un poco Marco Enrique Minami respecto de la economía. Los dos grandes pivotes de esta elección parecieran ser la economía y el tema de la seguridad. Pero respecto a la economía, se está hablando de ajustes fiscales importantes, como lo ha hecho José Antonio Kast o Evelyn Matei. ¿Cómo visualiza usted ese debate? ¿Hay espacio para un ajuste fiscal o para un apriete de cinturón importante? Están hablando incluso de 8.000 millones, Republicano habla de 6.000. ¿Es posible o es humo? Primero, es necesario avanzar en esa dirección. El ritmo al que algunos candidatos lo están proponiendo me parece imposible de lograr. Fue interesante ver en la prensa del domingo pasado varios ex directores de presupuesto o ex ministros de Hacienda de todos los colores políticos coincidían que avanzar al ritmo que algunos candidatos proponen es imposible. Creo que en esta materia sería conveniente
conveniente que todos recurran a personas que han tenido la experiencia de hacer esto. Eliminar programas ineficientes, reducir el gasto fiscal ha estado en la agenda pública por muchos años y ha sido difícil el avance porque es complejo. El 85% del gasto fiscal está determinado por leyes. Por lo tanto, si se quiere reducir hay que cambiar las leyes y eso significa todo un trámite parlamentario que sin duda no va a ocurrir en los primeros meses de un gobierno. Creo que el propósito de reducir el gasto fiscal o de hacerlo más eficiente es sin duda loable. Los que proponen cambios radicales e inmediatos solo dan cuenta de que no conocen la administración pública. Ya, ¿y el peligro ahí cuál sería? A nivel, digamos, de la proyección que se haga a la economía en los próximos... O sea, el peligro es que van a fortalecer la desconfianza ciudadana porque hacen una promesa que no es posible de cumplir. Ya, Y eso la usted lo está desconfianza viendo... ciudadana deteriora todo. ¿En qué candidatura está viendo usted eso? Bueno, mientras más radicales son las propuestas de reducción del gasto fiscal de manera inmediata, más inadecuadas o con falta de criterios son. Álvaro García, para ir ya cerrando prontamente, va a haber mucha mirada respecto de cómo va a operar el equipo económico en el tramo final del gobierno. Tanto usted, digamos, en economía, como también su antecesor, el ministro Grau, en Hacienda, y sobre todo frente a la ley de presupuesto. ¿Qué señales cree usted o están mandatados a dar a los agentes económicos en esta fase? Bueno, el presidente cuando nos designó nos señaló dos cosas muy claras. Una, que tenemos que ser una dupla de trabajo, trabajar de manera unida, cosa que nos va a resultar muy fácil porque nos conocemos bien. Yo aprecio mucho las capacidades que tiene el ministro Grau. Y la segunda responsabilidad es fortalecer la inversión para generar más y mejores empleos, cosa que nos exige un diálogo estrecho con el sector privado, con el mundo sindical, cuestión que ya hemos iniciado con el ministro Grau. Sí. Esperamos trabajar juntos y bien para cumplir con lo que el presidente nos ha señalado. ¿Y es posible, digamos, apostar a la inversión y a mejores empleos de aquí a marzo del próximo año? Estamos entrando a septiembre. O sea, lo que es indispensable es generar las condiciones para que ese sea un proceso permanente. Por supuesto, de nuevo, no hay magia aquí. No van a haber cambios radicales en los próximos 6 meses, son imposibles de lograr. Pero lo que sí se puede lograr es generar una ruta de progreso que mantenga, ojalá, el próximo gobierno y que permita avanzar cada vez más rápido en lograr ese objetivo. Las condiciones están dadas para que ello ocurra. Chile tiene una enorme oportunidad de progreso. Hay una cantidad de proyectos de inversión en la cartera para ser realizados ahora como no hemos tenido en muchísimos años. Por lo tanto, es posible de hacer. No, con eso no quiero decir que lo vamos a completar en 6 meses, pero sí que vamos a iniciar una ruta que haga eso posible. Ministro, ahora sí la última pregunta, ministro Álvaro García, muy agradecida además de su buena disposición. Así como usted dice, pone y advierte, dice, ojo con las propuestas económicas que se hagan respecto, ¿no es cierto?, de ajustes fiscales, porque no es tan fácil, es importante que sean personas que han pasado por el Estado. Pero también habla de empleo y propuestas, por ejemplo, como un aumento del sueldo mínimo, como ha hecho Janet Jara, ¿no es cierto?, que pueda bordear los 750.000 pesos. ¿Es realista? Yo la candidata Jara ya hizo un cambio en esa materia, ya no habla de salario vital, sino de ingreso vital. Creo que es un cambio adecuado y que es coherente con lo que Chile ha estado persiguiendo por mucho tiempo, que es superar la pobreza. Y superar la pobreza significa que cada familia cuente con un ingreso al menos suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, y eso es el ingreso vital. Por lo tanto, me parece un objetivo más que deseable. Lo que resta es crear las condiciones para que eso sea posible. Álvaro García, ministro de Economía, muchísimas gracias por esta entrevista temprana aquí en Radio Pauta. Que tengan muy buen día, buena jornada. Muchas gracias, igualmente. A todos los que nos escuchan. Gracias, ministro, que esté muy bien. Muchas gracias.